Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues. I'm telling you, she's got 'em bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more, no more. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo Los Jueves Blues, aquí en Hipervínculo Radio, con esta idea, con esta búsqueda constante de reeducarnos en cuanto a la cuestión musical y para eso recorrer de alguna forma 150 o más años de la música afro-norteamericana, ¿sí? Del blues, de todas sus raíces y sus desinencias, como nos gusta decir, todas las músicas que dieron orígenes y aquellas que también fueron continuadoras de los distintos géneros, ¿sí? Del siglo XX y comienzos del XXI. Y para eso, como siempre decimos, más allá de nuestro mojo Billie Holiday, a quien le agradecemos tanto esta cortina de ingreso, vamos a valernos también de mucho material de archivo, como siempre te digo, vamos a intentar buscar grabaciones que quizás hayan sido hechas en vivo, como para, más allá de las canciones, puedas encontrar también la búsqueda de la sonoridad de los artistas, ¿sí? Es así que, bueno, en lo que sea la segunda mitad del siglo XX seguramente podremos conocer cómo era la impronta de aquel que tocaba y en los casos que hablemos de los primeros años del siglo, vamos a contentarnos seguramente con alguna foto, algún daguerrotipo o alguna cuestión que nos muestre un poco cómo era la sociedad estadounidense en esos años y no solo la estadounidense, sino también otras sociedades que se fueron transformando a través de la música, ¿sí? Así que bueno, para comenzar esta noche, agradeciendo muchísimo la constancia, la presencia de todos ustedes en las redes, ya ha habido varias entregas en las cuales se ha superado ampliamente lo que creía podía llegar a ser una llegada, una repercusión. Muchos videos ya han superado las 1000 vistas y bueno, para alguien que intenta arrimar solamente un poco de música es una alegría muy muy grande. Así es que si quieren dejar un mensaje, quieren pedir alguna cuestión, pueden hacerlo, pueden mandar un mensaje en WhatsApp, siempre es el número 11, en caso de que no estés en Argentina es el 54 primero, sí, 11 4073 2641. ¿Sí? Una vez más, 4073-2641.
y también pueden enviar algún mensaje a hipervinculoradio@gmail.com y ahí estaremos muy felices de leerlos y bueno, trabajar en consecuencia. Vamos a arrancar con uno de estos tipos que creo que todavía no hemos traído, pero es uno de los fundamentales. Alguien de quien hay que hablar lento y pausado. Hoy vamos a escuchar más música, quizás no hablemos tanto porque requiere mucho este material que tenemos para presentar hoy. Te decía, el día de hoy vamos a arrancar la jornada con Elmore James, ¿sí? Elmore James fue un gran guitarrista. Te cuento que nació en Mississippi, en el condado de Holmes, el 27 de enero de 1918 y falleció en Illinois en 1963, ¿sí? Probablemente fue uno de los músicos que, si bien encontró este redescubrimiento, este relanzamiento del blues en los años 60, fue más a través de las grabaciones y no tanto de las presentaciones que pudo realizar en vivo, sí, porque bueno, justamente al comienzo de toda esta movida es cuando fallece Elmore James. Cuando él decía, nació en Mississippi y tuvo mucho contacto con quien fuera posteriormente conocido como Sonny Boy Williamson II, ¿sí? Segundo, con Rice Miller, ¿sí? Un armoniquista que en Mississippi, ya lo hemos escuchado en un par de ocasiones, un armoniquista que, digamos, también fue uno de ellos, de los creadores de los estándares, como nos gusta decir. Y con Elmore James vamos a encontrarnos un montón de temas que después terminan siendo estándares, que empiezan a ser tomados por otros cantantes, otros guitarristas, que empiezan a versionarse y, como te decía, son muy tomados, por lo menos por el mundo anglosajón del otro lado del Atlántico, cuando en este redescubrimiento que se hace del blues y de los géneros afro-norteamericanos, las bandas de rock comienzan a buscar dentro de esos sonidos los lugares en los que se sienten cómodos y empiezan a transformar, empiezan a darle una vuelta de tuerca al blues que se conocía hasta ese momento. Elmore James, uno de los temas que genera, que es probablemente de los más inoxidables y que hemos conocido en muchísimas versiones, podríamos ir a Cream, a los Fleetwood Mac, incluso al Eric Clapton actual, por ejemplo, Dust My Broom, ¿sí? Un tema fantástico con el que vamos a comenzar, así se dice, la velada de hoy. Esto es los Jueves Blues, quédate, tenemos mucho para recorrer. I'm getting up soon.
gone. Oh yeah.
Bien, una trifecta solían decir, ¿sí? De Elmore James para comenzar Los Jueves Blues, en el cual vamos a tratar de ver distintas cuestiones, ¿sí? Distintas cuestiones que tienen que ver con el blues. Y entonces, después de haber escuchado a este monstruo, ¿qué más nos queda que acercarte al mundo de Booker White, ¿sí? Booker T. Washington White, ¿sí? Booker, le decían así, lo llamaban, y el tipo respondía a ese nombre, no jamás al Booker, decía que era muy formal, entonces le quedó Booker White. Nació en Memphis en 1906 y falleció en 1977, uno de estos bluseros que llegaron a peinar canas. También, lo mismo que Elmore James, es una suerte de continuador de la bottleneck, ¿sí? Del el cuello de botella, se le dice, a esta forma del slide blues, ¿sí? A estos tubos de vidrio o distintas cuestiones, ¿sí? Pensemos que los músicos antiguamente quizás comenzaron peinando huesos, ¿verdad? Con los cuales tocaban el slide, ¿sí? Ahora, bueno, las técnicas han sido muy depuradas, pero en ese entonces se buscaba algo que lograra ese sonido cortante, ¿no? Que acompaña la guitarra muchas veces puesta en forma horizontal para tocar el slide. Bueno, te decía, uno de los principales compositores, cantantes y también pianistas, además de guitarrista, ¿verdad? Booker White. Fixing to Die, que fue una grabación de 1940, fue entronizada en el Grammy de Hall of Fame, ¿sí? el Salón de la Fama de los Grammy, en 2012. Y bueno, mucho tiene que ver también con la recuperación del patrimonio, ¿verdad? Porque hubo mucha música que había quedado, digamos, un poco apartada, y entonces a través de recuperos que tienen que ver, muchas veces lo hemos hablado, con la Biblioteca del Congreso, sino con fundaciones de este tipo, como por ejemplo la de los Grammy, se ha recuperado no solo al artista, sino también el material que tiene el grabado, ¿verdad? También fue un músico que tuvo contacto en sus comienzos con Charlie Patton, ¿sí? Hasta que accediera en Chicago a las primeras grabaciones de Alan Lomax, ¿sí? Lo hemos citado en infinidad de ocasiones. Alan Lomax es un etnomusicólogo que se ha dedicado a recorrer, entre otros lugares, las cárceles, ¿sí? Entre campos algodoneros y demás, pero sobre todo las cárceles, porque de allí fue obteniendo testimonios de primera mano, y la musicalidad lograda al aire libre en canciones de trabajo o en canciones que tienen que ver con, digamos, el encierro, es muy gráfica, y realmente es una cuestión cultural muy importante que sigue siendo recuperada al día de hoy, y que hay también, si te querés acercar, por ejemplo, en YouTube vas a encontrar que hay un canal especializado en el cual justamente se hace, digamos, para mantener el patrimonio abierto y para seguir recuperando este material. Tienen unas cuentas tipo de Patreon, en las cuales reciben dinero o reciben también material a que lo tenga en colecciones privadas y demás. Así que bueno, es muy importante el trabajo que en nombre de Alan Lomax se sigue realizando. La página se llama Alan Lomax Archive, si lo querés buscar, allí lo tenés. Es un buen momento quizás para decir que todas las imágenes que vos ves en este programa no son, obviamente, digamos, no tenemos los derechos autoriales ni nada que se le parezca, pero se utilizan en realidad para difundir la vida de los artistas. No lleva ninguna intención de obtener beneficios esta clase de programas de difusiones, así que por eso nos valemos de muchos videos que ya están circulando en internet, algunos de colecciones y otros tantos, digamos, que están de libre albedrío, así que podés acceder a prácticamente todo el material que vamos a mostrar aquí. Y duda que te quede dónde podés hacerlo, pregúntanos, que seguramente vamos a poder indicarte. Booker White, entonces te decía, vamos a escuchar el primero de estos dos temitas que aparece, es el Aberdeen, Mississippi Blues, ¿sí? Aberdeen era un condado, no pensemos que se trata de algún animal que paste, ningún ganado. Vamos con Booker White entonces, y después tenemos a Robert Nighthawk con Ethel May haciendo Down the Line. Esto es Los Jueves Blues. Let the man go. Why better
but he's a long ways down the line. Yes, I want to see my baby, but he's a long ways down the line. The reason I want to see him, because he can ease my worried mind. I love my baby. He's the sweetest man I ever found. Yes, I love my baby. He's the sweetest man I ever found. Early in the morning, he makes my love come tumbling down. He thrills me in the morning, and he thrills me late at night. My baby thrills me in the morning, and he can thrill me late at night. I declare the way he thrills me, keep all I know, everything is alright. Bien, aquí seguimos, esto es los Jueves Blues y vamos a comenzar a cumplir deudas que hemos contraído en algún momento. Hemos dicho y siempre estuvimos cerca de comentar una gran historia que, digamos, enaltece al pueblo negro en los Estados Unidos y que habla de su orgullo y de cómo, digamos, el trabajo de tracción a sangre, el trabajo manual, que siempre ha sido la cuestión obligatoria para todos aquellos que no han podido acceder al mismo estatus que los que han bajado de los barcos desde Europa, siguen reivindicando a la fecha de hoy. Y vamos a hablar ni más ni menos que de una figura de enorme talla que es la de John Henry, ¿sí? John Henry, de quien sabemos existió, pero después quizás haya tomado el carácter de leyenda. Se cuentan muchas cuestiones que tienen que ver con una suerte de superhombre que fuera reivindicadora del negro. Te voy a contar un poquito la historia. Se cuenta más o menos que allá por 1870, cuando los ferrocarriles avanzaban hacia el oeste, y se iban, digamos, generando nuevos pueblos y se iba arrinconando cada vez más a los originarios de los lugares. El trabajo que requería hacer el trazado de un ferrocarril se hacía a mano, ¿sí? Digamos, la cuestión que tenía que ver con alisar los lugares, digamos, hacer desaparecer rocas, montañas, subidas abruptas y todo eso, todo ese trabajo lo hacía la mano de obra esclava. Y una vez que ya, digamos, se había sancionado después de la guerra de secesión, ya estaba prohibida la esclavitud y no se incorporaban nuevos esclavos, sino que había solo una cantidad limitada. Digamos, toda esta gente que estaba trabajando en el sur, en los campos de algodón y todo como esclavos, son libertos
y muchos de ellos van a buscar la traza del ferrocarril para ir trabajando a medida que se va avanzando en los distintos ferrocarriles, digamos, en las distintas vías que se van ensanchando, sobre todo hacia el norte y hacia el oeste, ¿sí? Es ahí entonces que van a encontrar mucho trabajo, y tiene que ver también con el tema de los movimientos de las migraciones internas. Bueno, hacia 1870, te decía, se construye lo que sería el Chesapeake and Ohio Railway, ¿sí? Que es justamente el ferrocarril que va a acceder hacia el terreno de Ohio. Y una de las cuestiones tenía que ver con el alisamiento de tierra, por ejemplo. Encontrarse con una gran roca significaba que el ferrocarril debería detenerse ahí, entonces había esta mano de obra que lo que hacía era, por ejemplo, romper a mazazos, romper las rocas e ir allanando el camino para que se puedan hacer los entramados de las vías. Y resulta ser que cuenta la historia que hacia 1870, entonces, hay un contratista que, en su afán de acelerar, digamos, el allanamiento de estos lugares, como te decía, para construir un gran túnel, consigue lo que sería un steel drill, ¿sí? Es una máquina que es una suerte de excavadora automática. Pero ¿qué pasa? Si estas cuestiones automáticas eran más efectivas que la mano de obra manual, existía un peligro latente de que dejaran de darles trabajo a toda esta población negra que, digamos, la única forma que tenía de sobrevivir a través de su fuerza de trabajo, ¿sí? De su trabajo manual. Entonces, cuando el encargado trae esta percutora automática, que lo que hacía era justamente romper roca y después también clavar los grandes clavos que van a sostener la estructura de la vía. John Henry, que era muy querido ya por los suyos, un tipo muy corpulento, según cuentan, después te voy a contar partes de la leyenda, pero un tipo muy corpulento y muy preocupado no solo por su continuidad laboral, sino también por la de sus congéneres. Le dice, primero se niega rotundamente, pero encuentra que el contratista va a utilizar este elemento mecánico. Entonces él le hace una suerte de apuesta, ¿no? Y se ponen de acuerdo. Entonces le dice que si él le gana a la máquina en ese trabajo, el contratista va a permitir que sigan trabajando tanto él como sus compañeros, y no se va a utilizar esta máquina, o sea, esta cuestión de la revolución industrial que todo el tiempo iba innovando e iba sacando mano de obra, ¿verdad? Entonces, como una suerte de apuesta, le causa gracia al contratista y accede, ¿sí? Entonces, hay una persona que está operando la máquina eléctrica, la máquina mecánica, digámoslo, y John Henry, por su lado, solo con su gran mazo, ¿sí? con su hammer, ¿sí? Con su martillo gigante, van a trabajar a la par para allanar una parte de lo que va a ser uno de los túneles, ¿sí? Y bueno, van a comenzar a trabajar, y ahí es donde se cuenta que John Henry saca fuerzas inhumanas, ¿no? Y en su trabajo, en su labor, comienza a avanzar por delante de la máquina, y es tanto el sacrificio que va realizando que apenas si puede limpiarse el sudor y sigue trabajando. Y entonces cuando logra llegar a cumplir el objetivo que lo determinaba ganador, una vez que puede acceder a la posibilidad de que el ser humano siga siendo la fuerza motora de trabajo, inmediatamente cae presa de un ataque cardíaco y muere al instante, ¿sí? Un John Henry con 28 años que lo único que esperaba de todo eso era continuidad en cuanto a lo laboral. Entonces ahí se empiezan a entretejer un montón de cuestiones que tienen que ver con el orgullo y con la necesidad, primero, de dejar de ser sometido por otro humano, después de dejar de ser sometido por la máquina, y el tercero y más importante quizás, el orgullo que iguala, ¿sí?
Por eso hay muchísimas versiones, muchísimos artistas han grabado, desde artistas negros a artistas blancos y demás, han grabado historias que tienen que ver con John Henry. Vamos con las primeras dos de ellas, hoy vamos a recorrer varias. Las primeras dos de ellas es la de Mississippi Fred McDowell, por ejemplo, haciendo justamente John Henry, y con el mismo nombre tendremos a Sonny Terry and Brownie McGhee. Después te cuento apenitas de ellos y un poquito más de lo que tiene que ver con la historia de este personaje fantástico, emblemático de, digamos, posterior a la Guerra de Secesión, John Henry. This song has been done by everybody. I think we have a right to do it too. I think it's one of the wonderful love songs that I ever learned in the history of my life. It's about a man and a woman, John Henry and Polly Ann. In the days that I come up, the man got sick. His woman went out and took over his job and helped him for him till he got better. But nowadays they don't do that anymore. You get sick, you lose your job and your woman. But that's personal. I don't want to talk about that. But I'm just thinking about the relationship, and it was real good love, strong love, sincere love. We're going to tell you our story. We have the right to tell it, because I believe that John Henry lived, and so did Polly. John Henry. John Henry was a little bitty boy, sitting on his
a piece of steel. Said that steel gonna be the death of me. Well, that steel gonna be the death of me. Well, that steel gonna be the death of me. Well, that steel gonna be the death of me. John Henry was driving on the right side. Steam drill was driving on the left. Johnny said, before I let that steam drill beat me down, I will hammer my poor self to death. I will hammer my poor self to death. Yes, I hammer my poor self to death. I will hammer my poor self to death. John Henry was having on top of the mountain. Captain said, John, did you know that old mountain sinking in? Johnny said, shut up, Cap, you don't know what you said. That ain't nothing but my old hammer sucking wind. Well, ain't nothing but my hammer sucking wind. Nothing but hammer sucking wind. Nothing but my hammer sucking wind. John Henry had a little bitty woman. Her name was Polly Ann. John Henry got sick, then he had to go to bed. Polly Ann, she grew still like a man. Well, oh, Polly Ann, she grew still like a man. Well, oh, Polly Ann, she grew still like a man. Well, oh, Polly Ann, she grew still like a man. Well, you know, Polly grew like this, you know. Tell me about John Henry now. Captain, he said to John Henry, bring my steam drill around. Bring my steam drill out on the chalk. Pop that steam on down. Whoa, Lord. Pop that steam on down. Pop that steam on down. Oh, boy. Pop that steam on down. John Henry looked at the captain. Order! Said a man ain't nothing but a man. Before I would let the steam drill beat me down. Die with this hammer in my hand. Oh, Lord, die with this hammer in my hand. He says, I'll die with this hammer, oh, Lord. Die with this hammer in my hand. John Henry looked down at his Jacob. Jacob, why don't you pray? Mr. Steel with his mind down on tomorrow will be your better day. Oh boy, tomorrow will be your better day. Said tomorrow, your better day it could be. Tomorrow could be your better day. Jacob looked up at John Henry. He said, try John like you never did before. But steam drill, buddy, ever beats us down, oh Lord. Won't happen, John, no more, oh Lord. Won't happen, John, not anymore. Yeah, you may not never work, oh Lord. May not never work, John. How did John die, yeah? John Henry drove steel on the southern. He drove steel on the Cielo. He drove steel for that big red runner. Steel drive the steel down the road. Oh Lord, steel drive the steel down the road. Steel drive the steel down the road. Oh Lord, steel drive the steel down the road.
cool drink of water, boy, down. Give me a cool drink of water, boy, down. Just give me a cool drink of water, boy, down. Just give me a cool drink of water, boy, down. Just give me a cool drink of water, boy, down. Just give me a cool drink of water, boy, down. Just give me a cool drink of water, boy, down. Give me a cool drink of water, boy. Bellísimas versiones sin duda, pero si nos detenemos a la cuestión de lo que dicen las letras, que van a variar un poco dependiendo de quién canta y digamos, cuál es la historia que se prefiere contar. En esta de Sonny Terry y Brownie McGhee vamos a encontrar una letra que va a contar algo más o menos así. John Henry le dijo al capitán un día, un hombre es nada más que un hombre, pero antes de permitir que esa máquina me venza, voy a morir con este mazo en mis manos, ¿sí? Y cuenta un poquito acerca de John Henry, que tenía una pequeña y hermosa mujer, y su nombre era Polly Ann, dice. Y en una ocasión en la cual John Henry estaba enfermo y tuvo que recostarse, Polly podía golpear como si fuera un hombre, decía, ¿no? Y ella es como que sacó el trabajo de John Henry aquella vez que estuvo tan enfermo. Después va a contar acerca digamos, del anillo de John Henry, y de que había sido labrado a golpes, justamente, había sido conseguido a golpes de metal, y lo único que él quería que le reconocieran hacia el momento de su muerte, que era un steel driving man, ¿sí? Que era el hombre que dominaba el acero de alguna forma. Es así que en esta figura de John Henry se encuentra toda esta riqueza que te decía, ¿no? La cuestión del orgullo, la cuestión de la igualdad, ¿sí? La mujer se pone a trabajar a la par del hombre cuando tiene esta necesidad de, digamos, de alimentarse, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver también con la cuestión de hermandad, ¿sí? En la cual está ubicado John Henry, porque no solo trabaja por sí mismo, sino que trabaja por el interés de todos los demás que están con él, ¿verdad? Y que tienen que sobrevivir de alguna forma con esto. Vas a encontrar versiones modernas en las cuales, por ejemplo, Joe Bonamassa le pide a John Henry que le preste su martillo para hacer un continuador, ¿no? Va a decir, give me your hammer, Mr. John Henry, ¿no? Le pide el martillo para continuar por su lucha. Y te digo esto porque no solamente es una cuestión que han tomado los artistas negros, sino que también los artistas blancos, y algunos que han sido muy comprometidos, e incluso desde otros géneros, han tomado la figura de John Henry como una cuestión realmente muy importante para reconocer digamos, la austeridad, la virilidad y la igualdad que merece el pueblo negro, ¿verdad? Es así que, por ejemplo, Johnny Cash, una figura sureña muy conocida, que tiene que ver más que nada con la música hillbilly, que en algún momento hemos hablado un poquito, ¿no? De esta música de banjo que se toca a grandes velocidades, y también Johnny Cash desde su lugar, siguiendo una tradición oral importantísima, va a grabar su versión. En este caso es la balada de John Henry. Y bueno, va a contar también cuestiones que tienen que ver con toda la progresión que acompaña a John Henry en el armado de estas vías y de ese famoso túnel que se va a hacer en 1870, en el cual él va a perder la vida, lugar en el cual todavía se conserva un cartel que decía aquí trabajó y murió John Henry, el Steel Driving Man. Así que bueno, vamos entonces a compartir esta versión también muy representativa de Johnny Cash, y después vamos con una grabación hecha también es una recopilación de presos, pero en este caso son los inmates de Angola, ¿sí? Presos angoleños que cantan las canciones justamente de las cuestiones de los negro spirituals y todas estas canciones de trabajo que van a devenir del trabajo esclavo
de los, digamos, hasta 1840, más o menos 1845 aproximadamente. Así que bueno, primero vamos con Johnny Cash y después los Inmates of Angola. John Henry's pappy woke him up one midnight. He said, before the sheriff comes, I want to tell you, listen, boy. Said, learn to ball a jack, learn to lay a track, learn to pick and shovel too, and take my hammer. It'll do anything you tell it to. John Henry's mammy had about a dozen babies. John Henry's pappy broke tail about a dozen times. The babies all got sick, and when the doctor wanted money, he said, I'll pay you a quarter at a time. Starting tomorrow, that's a pay for a steel driver on this line. Then the section foreman said, hey, hammer swinger, I see you brought your own hammer, boy, but what else can all them muscles do? And he said, I can turn a jack, I can lay a track, I can pick and shovel too. Can you swing a hammer, boy? Yes, sir, I'll do anything you hire me to. Now, ain't you something so high and mighty with your muscle? Just go ahead, boy, and pick up that hammer. Pick up the hammer. He said, get a rusty spike and swing it down 3 times. I'll pay you a nickel a day for every inch you sink it to. Go on and do what you say you can do. With a steep-nosed hammer on a 4-foot switch handle, John Henry raised it back till it touched his heels. Then the spike went through the cross tie and it split it half in two. 35 cents pay for driving steel. Sweat, sweat, boy, sweat. You owe me 2 more swings. I was born with driving steel. Well, John Henry hammered in the mountain. He'd give a grunt, he'd give a groan with every swing. The women folks for miles around heard him and come down to watch him make the cold steel ring. Lord, what a swinger! Just listen to that cold steel ring. But the bad boss come up laughing at John Henry. Said, you full of vinegar now, but you about through. We gonna get a steam drill to do your share of driving. Then what's all them muscles gonna do, huh, John Henry? Gonna take a little bit of vinegar out of you. John Henry said, I feed 4 little brothers and baby sisters walking on her knees. Did the Lord say that machines ought to take the place of living? And what's a substitute for bread and beans? I ain't seen it. Do engines get rewarded for their steam? John Henry hid in a coal mine for his dinner nap. Had 30 minutes to rest before the bell. The mine boss hollered, get up, whoever you are, and get a pickaxe. Give me enough coal to start another hell and keep it burning. Mine me enough to start another hell. John Henry said to his captain, a man ain't nothing but a man. But if you bring that steam drill around, I'll beat it fair and honest. I'll die with my hammer in my hand, but I'll be laughing, 'cause you can't replace a steel driving man. There was a big crowd of people at the mountain. John Henry said to the steam drill, how is you?
Pardon me, Mr. Steam Drill. I suppose you didn't hear me. I said, how you? Well, can you turn a jack? Can you lay a track? Can you pick and shovel too? Listen, this hammer swinger's talking to you. Somebody hollered, "The mountain's caving in!" John Henry told the captain, "Tell the kind folks don't to worry. It ain't nothing but my hammer sucking wind that keeps me breathing. This steel driver's muscle, I ain't 10. Captain, tell the people move back further. I'm at the finish line and there ain't no drill. It's so far behind, but yet ain't got the brains to quit it. When she blows up, she'll scatter across the hills, Lord, Lord. When she blows up, she'll scatter across the hills. Well, John Henry had a little woman. I believe the lady's name was Polly Ann. Yeah, that was his good woman. John Henry threw his hammer over his shoulder and went on home. He lay down to rest his weary back, and early next morning he said, "Come here, Polly Ann. Come here, sugar. You know, I believe this is the first time I ever watched the sun come up that I couldn't come up. Take my hammer, Polly Ann, and go to that railroad. Swing that hammer like you seen me do it. And when you're swinging with the lead man, they'll all know. They'll all know you're John Henry's woman, but tell them that ain't all you can do. Tell them, I can hoist a jack, and I can lay a track. I can pick and shovel too. Ain't no machine can. That's been proved to you." There was a big crowd of mourners at the church house. The section hands laid him in the sand. Trains go by on the rails John Henry laid. They slow down and take off the hats, the men do, when they come to the place where John Henry's laying, resting his back. Some of them say, "Morning, steel driver. You sure was a hammer swinger." Then they go on by, picking up a little speed. Clickety-clack, 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 clickety-clack. Yonder lies a steel driving man, oh Lord. Yonder lies a steel driving man. Yonder lies a steel driving man, oh Lord. Yonder lies a steel driving man. Yonder lies a steel driving man, oh Lord. Yonder lies a Boy, this steel sure is hurting my back today. I sure hate to lay this steel today. Said that right. Well, we might well go it on and get it over with. John Henry had a little woman, and they call her Polly. Well, who gonna glove her pretty little feet? Mama, I'm gonna glove your hand. Says, I'm gonna glove your hand. John Henry told his captain, says, "Captain, when you go to town, bring me back a 12-pound hammer so I can drive your steel on down. Lord, Lord, I can drive your steel on down." John Henry said to the captain, "Oh, Captain, ain't not a man. Just before I die with this hammer in my hand, Lord, I'll die with this hammer in my hand. Lord, Lord, I'll die with the hammer in my hand." Says this big black nigger when I'm gone, and this honey darling when I'm home.
But as soon as he get hold of $20 bill, his baby, where you been so long? Lord, Lord, his baby, where you been so long? John Henry said to his mother, says a man ain't nothing but a man. Before I let this steam beat me down, Lord, I'll die with this hammer in my hand. Lord, Lord, I'll die with this hammer in my hand. Shovel a while, boy, shovel. Boy, this sun's getting so hot, I don't know what to do. Well, let's get it over with. Boy, it's near about 12 o'clock, and I'll be so glad. Water boy. Water boy ain't here. He ain't coming. Let's get it going. We got another 10 foot to go yet. John Henry. Whoa, John Henry. John Henry, take and sick, and Polly drove steel like a man. Lord, Lord, and Polly drove steel like a man. John Henry said to his father, said there's one more train I want to run. That's the Sandy Field and the Sandy Pacific on the I-C railroad line. On that I-C railroad line. Oh, Lord, on the I-C railroad line. Bien, y para ir cerrando este especial que preparé, que tiene que ver justamente con John Henry y todo lo que significa su figura, te quería contar que para 1870, momento en el que sucede esto, te cuento cómo era el proceso de demolición del lugar, ¿no? Y te voy a contar cuánto espacio abarca este famoso túnel del que se habla tanto. La forma era la de picar, por ejemplo, sobre roca, generar grietas, ¿sí? Y una vez que esas grietas estaban digamos que tenían como un espacio donde poder introducir, se hacía un explosivo casero rápido que se hacía con pólvora, ¿sí? Y a través de eso se volaban, por ejemplo, grandes pedazos de roca, y esto permitía que se destruyeran y después eran apartadas. Y cuando la roca ya era un poco más manejable en cuanto a tamaño, allí era que se la castigaba con el martillo hasta hacerla prácticamente desaparecer y poder correrla del camino. Este lugar en el cual fallecería John Henry es el túnel conocido como The Great Bend, ¿sí? También de allí bueno, la zona es cercana a Ohio justamente, y allí en la puerta de lo que sería el Great Bend Tunnel, que ya cerró en 1974, ¿sí? Dejó de ser utilizado para esa época, se puede ver el cartel diciendo, ¿no? Here lies, como dicen por lo general las tumbas, ¿sí? Y habla un poco, cuenta un poco la historia de John Henry, pero lo que quería detenerme a contarte un poquito fue que un poco más de 800 hombres, la gran mayoría traídos desde África, trabajaron para hacer el corte de lo que serían 6.400 pies de largo, ¿sí? Para hacer este túnel. Y entonces, buscando la medida de cuánto se refiere, eran más de 800 hombres para poder lograr 1966 metros, ¿sí? Ni siquiera 2 kilómetros. Y ese fue el túnel más grande que se hizo en esas épocas. Así que para concluir un poquito este especial dedicado a John Henry, vamos a escuchar a alguien que probablemente no tiene absolutamente nada que ver con el blues, y es para mostrarte todos los lugares desde los cuales se visita. Harry Belafonte, un músico nacido en Jamaica, que fue muy famoso, por ejemplo, por haber contado una canción que tiene que ver con la recolección de las bananas en su Jamaica natal, y de cómo era en realidad el proceso también manual y también de esfuerzo, de tracción a sangre que sucedía para las exportaciones, ¿sí? El rey del calipso se lo conoció así en los Estados Unidos, era de esos tipos que traía los ritmos que
que, digamos, eran foráneos y que eran llamativos y que eran divertidos. Ese Harry Belafonte, comprometido también con la cuestión negra y con la cuestión, digamos, del explotado, más allá de la canción de las bananas de Banana Song, va a traer una versión realmente muy llamativa y muy sentida de la John Henry's Song. Con esto terminamos el especial y agradezco la paciencia porque es una figura que realmente valía la pena recorrer y valía la pena encontrar algunos de sus homenajes, porque al día de hoy se siguen grabando, son muchos, muy variados y realmente tienen que ver justamente con la cuestión del orgullo y esta necesidad de sentirse en definitiva no inferiores, en ese caso, a la máquina. John Henry, he could hammer, he could whistle, he could sing. He went to the mountain early in the morning just to hear his hammer ring, Lord, Lord, hear his hammer ring. Just to hear his hammer ring, Lord, Lord, hear his hammer ring. When John Henry was a little baby, sitting on his daddy's knee, he picked up a hammer, a little piece of steel, said, hammer be the death of me, Lord, Lord, hammer be the death of me. Well, John Henry's family needed money, said he didn't have but a dime. If you wait till the rising sun goes down, I'll get it from the man in the mine, Lord, Lord, get it from the man in the mine. I'll get it from the man in the mine, Lord, Lord, get it from the man in the mine. Well, John Henry went to the captain. What happened? Said the captain, what can you do? I can hoist the jack, I can lay a track, I can pick and shovel too, Lord, Lord, pick and shovel too. I can pick and shovel too, Lord, Lord, pick and shovel too. Well, the captain said to John Henry, I'm gonna bring me a steam drill around. Gonna bring me a steam drill out on the job. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, whoop that steel on down. But John Henry said to the captain, oh, a man ain't nothing but a man. Lord, let your steam drill beat me down. I'll die with the hammer in my hand, Lord, Lord, die with the hammer in my hand. Well, John Henry said to the captain, look yonder what I see. Hold and choke, drilled and broke, and you can't drive steel like me, Lord, Lord, can't drive steel like me. Oh, you can't drive steel like me, no, no, can't drive steel like me. Well, John Henry drove into the mountain. His hammer was striking fire. He drove so hard, he broke his poor heart. Well, he laid down his hammer and he died, Lord, Lord. Laid down his hammer and he died. Laid down his hammer and he died, great God. Laid down his hammer and he died. Oh, they took John Henry to the White House and they buried him in the sand. Every locomotive come roaring by, says, there lies a steel driving man, Lord, Lord, there lies a steel driving man. Says, there lies a steel driving man, hoo-wee, there lies a steel driving man. Says, there lies a steel driving man, Lord, Lord, there lies a steel driving man. You can leave me if you want to. I'm giving you a break. But don't come back home crying over your mistake. I've got a man in the Bama mine. I can spend his dollar like I can his dime.
job to keep his business straight. I've got a man in the Bama mine. I can spend his dollars like I can his dime. I got a man in the mine to stand right up for me. He rolls my biscuits right just every night for me. I've got a man in the Bama mine. I can spend his dollars like I can his dime. Yes, I got a man in the mind. You women better try to get a man like me. He might look dusty when he come out, but I swear he's mellow. I've got a man in the Bama mine. I can spend his dollars like I can his dime. Go ahead, but jingle, please don't come no more. The fastest move you make is too doggone slow. I've got a man in the Bama mine. I can spend his dollars like I can his dime. Bien, aquí seguimos, esto es Los Jueves Blues. Y si bien nos corrimos un poco de lo que veníamos escuchando, no fue tanto así, porque acabamos de escuchar a las Yayas Girls haciendo Got a Man in the Bama Mine, ¿sí? Tengo un hombre en la mina de Bama, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la necesaria reinstalación, relocación, dirían, de las familias a medida que, iba avanzando el ferrocarril, ¿no? Entonces, de cómo las mujeres y sus hijos también tienen que, seguir migrando necesariamente a medida que los ferrocarriles van avanzando para, no perder a su hombre, en definitiva, a su sustento, ¿verdad? Así que bueno, esto más o menos por la cuestión ferroviaria vamos a estar por ahí. Y entonces vamos a hacer una cosa, vamos a irnos un poquito más atrás, no más atrás en cuanto a la historia, sí quizás en cuanto a la grabación del material, porque vamos a encontrarnos con Blues Sucio. ¿Qué hora es? Estamos en horario, podamos recorrerlo, porque se le llama The Nasty Blues a aquel blues que probablemente no era apto para escucharse en algunos lugares. Vamos a hablar de algunas artistas que mayormente de vodevil, ¿sí? Que han grabado cuestiones que tienen que ver con la mujer tomando la delantera en sus cuestiones, y se va a hablar de sexo explícito, ¿sí? Una de las figuras que probablemente más representativas sean de todo esto, las hubo muchas, una de ellas probablemente sea Irene Scruggs, ¿sí? La conocemos como Irene Scruggs, pero fue nacida como Irene Smith allá por 1901, ¿sí? Estamos hablando del libertinaje de aquella época, 1901, y fallecida en 1981, ¿sí? También a medida que, avanzaba su carrera y que quizás era prohibida o necesitaba algunos alias para poder escabullirse de alguna situación o la otra, fue conocida como Chocolate Brown o Dixie Nolan, ¿sí? Son todos los nombres que fue tomando Irene Scruggs entonces para, ir haciendo su trabajo a lo largo de al menos 30 años.
en cuestiones primero que tienen que ver con los vaudevilles y después con grabaciones que la llevaron a finales de los años 40 a abandonar los Estados Unidos y refugiarse en Europa, donde tuvo una vida, digamos, un poco más reposada, si se quiere. Irene Scruggs grabó muchos temas muy representativos. El primero que vamos a escuchar ahora es My Back to the Wall, ¿sí? Mi espalda contra la pared, y que va a hablar un poquito también acerca de el trabajo de la mujer, el trabajo de vender el sexo, ¿no? De la mujer. Entonces My Back to the Wall tiene una doble lectura que tiene que ver con la espalda contra la pared en el momento del acto sexual, y también con la cuestión de las caminatas en las veredas, ¿no es cierto?, donde eran, donde se ofrecían mirando hacia las calles y de alguna forma eran odiadas por las mujeres de familia, ¿sí?, que pasaban por el lugar. Te voy a contar que ella se acompañó durante un buen tiempo, por ejemplo, con el Blind Blake, ¿sí? Que digamos era un armoniquista que acompañaba su tocar también en cuestiones de guitarra y demás, y fue grabada por la OK Records con el pianista Clarence Williams en 1924. Ahí comienza su carrera un poquito más formalmente. Dos temas que también van a ser muy significativos, uno de ellos lo vamos a escuchar, uno de ellos es Wood Grinding y el otro es Must Get Mine in Front, ¿sí? Sí es el que vamos a escuchar, ya grabado en 1930 y quizás uno de los últimos temas que grabó estando en los Estados Unidos. Les decía un poquito acerca de, digamos, las formas que tenía de lo explícito del momento, y del odio instalado por las mujeres que, digamos, que sus hombres de alguna forma consumían no solo también el tema de la prostitución, sino también la música que hablaba de la prostitución. Te voy a contar un poco la historia de My Back to the Wall, como para poner un poquito de digamos, del sentido que se traía en estos años, sobre todo fines de los años 20, comienzos de los años 30, en los cuales, digamos, había como una suerte de soltura de cuerpo, ¿sí? Previo a la Gran Depresión. Probablemente los primeros años posteriores van a ser de mucho movimiento, ¿sí? Aparecen muchos tipos de baile que digamos, son muy seductores y demás. Bueno, todo el mundo está gritando que hay problemas. Estas cosas ya no son como solían ser. No podés ni siquiera retener a tu hombre porque su trabajo no es una garantía cierta, ¿sí? Y va a decir un poco, bueno, vos hablás acerca de esas mujeres borrachas que caminan las calles durante la noche, pero esa es la única clase de mujer que tu hombre va a tratar bien, ¿sí? Ahí está como sobrándola al ama de casa y le va a decir, ahora voy a decirte la razón por la cual a mí no me gustan los solteros. Dice, tener un hombre soltero estaría bien, pero no tiene ese toque que tienen los hombres casados. Y es entonces donde Irene Scruggs mete un poco de presión a la ama de casa sobre cómo custodiar a su hombre, porque ella está al acecho entre esas mujeres que deambulan por la calle y caminan con la espalda contra la pared. Vamos entonces con una seguidilla de temas de Irene Scruggs, fines de los años 20. Entonces, primero, My Back to the Wall, y la segunda, Must Get Mine in Front. Ahí está. Irene Scruggs, esto es el Jueves Blues. Everyone is screaming trouble. Times ain't like they used to be. Everyone is screaming trouble. Times ain't like they used to be. You can hardly hold your man. Your job is uncertain, guaranteed. Well, hard luck had me running. Now my back is turned to the wall. Hard luck had me running. My back is turned to the wall. But no matter what you say,
A good woman never falls. Well, you talk about drunken women, the kind that walks the streets all night. Well, you talk about drunken women, kind that walk the streets all night. But that's the only kind of woman that you men are going to treat right. So don't be no idle woman, don't be no fan-foot clown. Don't be no idle woman, don't be no fan-foot clown. If your man is double-crossing, don't you start to running round. Now I'll tell you the reason I don't like a single man much. I will tell you the reason I don't like a single man much. Well, a single man's all right, but he ain't got that married man's touch. Susie runs the bakery shop down the street, sells jelly cakes and always look neat. Sam hung around, said, Mama, give me a break. I want you to credit me for some of that cake. I'm going up the river, got a job load sack. Pay you for that cake when I get back. He looked at him and said, don't be no ham. What kind of fool do you think I am? Some folks may trust you to come back and say, I must get mine in front. I'll trust you tomorrow if you pay me today. I must get mine in front. Now you're going up the river and you carry your sack. This jelly roll will be here and you get back. I trusted the man who lives next door, and then he don't speak to me no more. I trusted a man who said he'd be back again. The very next day he took a trip to Spain. I trusted your father, he ain't no good. He owes every woman in the neighborhood. Some folks may trust you to come back and say, I must get mine in front. Hear me talking, I must get mine in front. He must think I got this stuff to give away. So I ain't putting out nothing till you pay off. I must get mine in front. I ain't joking. I must get mine in front. Bien, ese decir que alertaba de alguna forma, ¿no? Y no es la única de las artistas. Ya hemos hablado alguna vez de Mamie Smith, hemos hablado, no confundir con Trixie, ¿sí? Hemos hablado de muchas, y vamos a seguir haciéndolo, pero sobre todo el papel que se encuentra en esa época de vodevil, justamente la del artista, digamos, que ofrece no solo su cuerpo, sino su decir de una forma arrolladora, ¿sí? Es la otra faceta. Y entonces así vamos a recuperar un montón de
de cantantes que, digamos, tienen esa postura firme, ¿no? Ma Rainey, por ejemplo, ya hemos hablado de ella también en alguna ocasión. Y ahí nos vamos a encontrar justamente con Trixie Smith, te decía, no confundir con Mamie Smith, ¿sí? Trixie también es una figura muy importante, muy llamativa en esa época, y que va a, digamos, en esa época cantado por estas mujeres. No podrías hablar de un sexo débil, no había forma, no había lugar, porque la mujer, e incluso lo dice claramente en las letras, la prostituta elegía a su cliente, ¿sí? Entonces, no, digamos, la mujer muy fuerte, y sobre todo en la cultura negra. Trixie Smith, te decía, nadie se ha puesto muy de acuerdo si nació hacia 1885 o 1895. Fíjese que hay 10 años de posible diferencia de edad. No hay biógrafo que haya logrado establecerlo. Es lo que sí, fallecida en 1943, en septiembre del 43, e hizo alrededor de 4 docenas, dice, 4 docenas de grabaciones, 4 dozen. Digamos, ella comenzó su carrera apoyando en los minstrel shows, de los cuales te he hablado, estos hombres blancos disfrazados de negros y haciendo, digamos, el berrinche como que se tratara de la cultura negra en sí, pero que en definitiva terminaron sirviendo un poco para instalar algunas cuestiones de la sonoridad negra en el público blanco. Y después comenzó a aparecer en distintos lugares, primero como artista de estos circos itinerantes y demás, y después ya más aferrada, más afincada en toda la cuestión que tiene que ver con el vodevil. Va a grabar, por ejemplo, una canción muy representativa de ella, que es el Trixie's Blues, ¿sí? La tristeza de Trixie, que probablemente vaya entre los temas más profundos, con una cuestión, digamos, que no tiene que ver tanto con la cuestión sexual, sino con el sentimiento, ¿sí? Pero después muchas cosas, por ejemplo, y también ha grabado muchos temas que tienen que ver con el jazz. Louis Armstrong ha grabado con ella The World is Just Crazy, So Am I, sería algo así como el mundo está yaceadamente loco y también estoy yo. Yo estoy de la misma forma, sería una cuestión así. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el jazz en Trixie Smith. De hecho, algo de lo que vamos a escuchar tiene más contacto con el jazz que con el blues, pero es para completar un poquito en cuanto a su figura. Y después ya tenía temas que también eran prácticamente explícitos, como los que hemos hablado de Iron Scruggs hace un ratito. Y digamos, este material, si bien había sido grabado en todas estas Race Records, fueron nucleados prácticamente todos como en documentos, ¿sí? Por eso se van a encontrar las Complete Recorded Works in Chronological Order, que serán los trabajos grabados en orden cronológico, y se va a repartir en dos partes, la que incluye entre 1922 y 1924, y después los otros trabajos que ya quizás son más esporádicos, que van entre el 25 y el 39, ¿sí? En estas dos colecciones se van a encontrar la mayoría de los temas de Trixie Smith. Pero te voy a traer dos temas de ella. El primero que vamos a escuchar es You Got to Beat Me to Keep Me, una letra que va a hablar un poco acerca de la violencia intrafamiliar, y en el cual ella, completamente descontenta, le dice que si la quiere mantener, la va a tener que golpear. Entonces no hay, es la única forma en la que ella de alguna forma la va a seguir teniendo, porque si no ella se iría. Y la otra canción es probablemente la primera antecesora, y por eso se le reconoce mucho a Trixie Smith, la primera antecesora de lo que va a ser el rock and roll, ¿sí? Digamos, esta terminología de rock and roll que se va a empezar a utilizar a comienzos de los años 50, había sido adelantada quizás por Trixie en un tema que vamos a escuchar a continuación, que es My Baby Rocks Me with One Steady Roll, ¿sí? Una traducción literal sería bastante atrevida, ¿no? Porque sería así como que mi amante, mi hombre, me sacude quizás con un rollo estable, algo así sería la traducción literal.
digamos, va a hablar justamente del acto sexual y de la repetición del acto sexual. De hecho, espero no te genere ninguna incomodidad, pero voy a contarte un poquito lo que dice la canción. Dice, My man rock me with one steady roll. ¿Sí? Dice, no hay posibilidad de dormir cuando él se hace cargo. Dice, miré el reloj y el reloj decía que era la 1. Y entonces decía, nos estamos divirtiendo, ¿sí? The one and fun. Entonces, a medida que va pasando la hora, va diciendo palabras que tienen que ver con lo bien que va el acto, ¿sí? Posteriormente va a decir, siempre va a ir repitiendo las primeras estrofas diciendo que no hay forma de dormir cuando él se hace cargo, y va a decir, el reloj dijo que eran las 3. Y entonces dice, struck 3 sería, ¿verdad? Y dijo, you are killing me, me estás matando. Diciendo ya literalmente, ¿sí? Va a tener una tercera estrofa en la cual va a decir que el reloj llegó a las 6, ¿sí? Entonces dice struck 6 y dice Daddy, you know a lot of tricks. Entonces papi, conoces un montón de trucos, ¿sí? Evidentemente para mantener el tiempo pasando. Y después la última estrofa en la cual ya, digamos, hay una suerte de abandono del cuerpo mismo. Va a decir que the clock struck 10, o sea que el reloj llegó a las 10. I said glory, amen. ¿Sí? Amen, dice. Yo entonces dije gloria, amén, y ahí es donde termina el recorrido de esta noche tremenda, en la cual Trixie Smith va a contar de sus aventuras con My Baby Rocks Me with a One Steady Roll. Y se cuenta que justamente la cuestión de estas dos palabras unidas tienen un antecesor en cuanto a la cuestión marítima, ¿sí? Porque dicen que el barco hace la función de rock cuando tiene que mecerse hacia atrás, digamos, ¿no? Tiene para salir de determinado, que puede ser cuando está encallado o cosas así, que to rock es el movimiento que se hace hacia atrás. Y en cambio el roll, el mecer, es para cuando se busca que el barco haga cuestiones laterales, ¿sí? Que no son movimientos de viraje, pero sí que son cuestiones que probablemente sean para no golpear algún objeto o lo que fuere. Entonces, esta unión de las dos palabras del rock and roll, que sería ingenuamente alguna vez fue traducido como mecerse y rodar, ¿sí? Que no se aleja tanto, digamos, de la figura de la que habla Trixie. Tiene su imagen primigenia en toda la cuestión que tiene que ver con esta cuestión del sexo del que habla Trixie, y sus continuidades van a ir buscando justamente que el movimiento sea un movimiento de trance, ¿no? La búsqueda del rock and roll, del primer rock and roll, busca justamente el trance, el cuerpo, digamos, en pleno goce. Eso es lo que busca el primer rock and roll, y tiene que ver mucho con la construcción de este tema que estamos escuchando ahora. Ya, se nos acaba el horario, así que bueno, disfrute mientras se pueda. Esto es Los Jueves Blues. Gracias por estar. Peculiar gal, her name is Susie Ann. She raises sand to beat the band, to aggravate her man. She totes knives and pistols just to keep in trim. And when her man ain't knocking her down, this is what she says to him. You got to beat me to keep me, 'cause mama loves a hard-boiled man. Don't stand to let no man cheat me.
She don't want no swell clothes. Frail me, Daddy, till it stings across my mouth and nose. I don't want no hug and kiss. I don't want no love and smile. Beat me with your hand of fist, Papa, like I was your child. You got to beat me to keep me, 'cause Mama loves a hard-boiled man. Won't stand to let no man cheat me if he's got a good right hand. Come down in my kitchen, leave off ifs and ands, beat me to a frazzle with your skillet, pots and pans. You must beat me to keep me, 'cause Mama loves a hard-boiled man. My man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck one. I said, now, Daddy, ain't we got fun? He kept rocking with one steady roll. I say, my man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck 3. I said, now, Daddy, you're killing me. He kept rocking with one steady roll. My man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck 6. I said, now, Daddy, you know a lot of tricks. He kept rocking with one steady roll. I say, my daddy rocks me with one steady roll. There's no slipping when he once takes hold. I looked at the clock and the clock struck 10. I said, glory, amen. He kept rocking with one steady roll. Muy bien, esto es Los Jueves Blues y bueno, ha subido la intensidad un montón. Gracias por haberte quedado. Y para este cierre voy a proponerte ir a Inglaterra un poquito y conocer, si no lo conoces, a un músico que hubiese sido probablemente de los más importantes del siglo XX si hubiera podido tener una continuidad. Y a pesar de que solo habiendo cumplido 24 años, vaya si lo logró. Estoy hablando de Duane Allman, ¿sí? Creador de los Allman Brothers, ¿sí? Junto con su hermano obviamente,
y también artífice de Derek and the Dominos, una de las primeras bandas en las cuales tocó Eric Clapton, ¿sí? Un guitarrista muy, muy importante, muy virtuoso, muy prolijo, y un cantante de blues guitarrista y cantante de blues que realmente, del cual se esperaba muchísimo, y que había comenzado a construir una carrera muy, muy importante a través de estos dos grupos que te cuento, pero que encontraría la muerte muy prematura. A los 24 años, un accidente de moto. Se cuenta que en una autopista, en una carretera inglesa, estaría sobrepasando uno de estos camiones con grúa, y al parecer un movimiento llamativo haría que el camión de alguna forma lo encerrara, y él quisiera como adelantarse, vaya a saber con qué objetivo, pero al parecer el camión termina arrollándolo y pierde la vida. Duane Allman, gran músico realmente, de quien tenemos algunas pocas piezas, lamentablemente por su poco tiempo, pero que realmente vale la pena descubrir si no lo conoces, y reescuchar si ya lo tenés un poquito aceitado. Así que muchísimas gracias por quedarte. Hoy creo que el programa de hoy va a ser un poquito extenso, pero gracias por quedarte y bueno, compartir esta locura que tiene que ver con disfrutar el blues y las músicas que tienen que ver con él. Mi nombre es Martín Linares, gracias nuevamente, y si hay buenos vientos, nos encontramos próximamente, el próximo jueves, por este mismo canal. Muchas gracias por estar, un fuerte abrazo.